Ok. Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo los domingos por la tarde sobre la escatología. Ya hemos dicho que la escatología cubre un terreno amplio concerniente a varias cosas que la palabra del Señor nos enseña. Sin embargo, regresamos a lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, y versículos 15 y 16, en donde la palabra de Dios nos dice que por causa de que existen algunas cosas difíciles de entender, algunos las tuercen para su propia perdición. Y esto es lo que ha sucedido, ¿verdad? Que hemos visto y estudiado que varios hombres han torcido algunas cosas de la Biblia para su propia perdición y aún también para la perdición de otros. Solo que queremos averiguar qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a, primeramente, la segunda venida de Jesucristo, porque en la escatología incluye la segunda venida de Jesucristo. Y luego vamos a ir a temas más más definidos en la palabra del Señor concerniente a la escatología, la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. El texto que nos aprendimos hoy de memoria dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu de uno. Y sabemos bien que nosotros entendemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Y la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y comienza a enumerar ahí varias cosas por lo cual es útil la palabra de Dios: de enseñar, de corregir, de redarguir, ¿verdad?, de instruir al hombre de Dios. Y esto es lo que queremos nosotros hacer. Cada vez que nos juntamos queremos ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente a ciertos temas que estudiamos. En esta ocasión, sobre la segunda venida de Jesucristo. Y la razón es por qué esto es importante, porque ya hemos visto varios diagramas y varias opiniones concerniente a hombres, en cómo ellos han establecido que va a ocurrir o se va a llevar a cabo la segunda venida de Jesucristo. Hemos visto de que existen varias teorías, varias enseñanzas. Existe la enseñanza del premilenialista, y todo está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 1 al 6. En el libro de Apocalipsis miramos nosotros que ahí habla de un milenio, pero hay que recordar que el libro de Apocalipsis se viene a interpretar de 5 maneras, o la gente lo viene a interpretar de 5 maneras. Hay solamente una interpretación, ¿verdad? Y esa es la interpretación de Dios, la cual nosotros tenemos que ir a toda la Biblia para poder encontrar el significado del lenguaje figurativo que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. Entonces miramos nosotros que a consecuencia de eso, ¿verdad?, hombres han llegado a ciertas teorías, ciertas enseñanzas, y ya las hemos visto. Una de ellas siendo el premilenio, hablando de que el milenio va a ocurrir primero, es el pre, ¿verdad? O sea que la historia de la iglesia es antes de que venga el milenio. Y algunos ahí, ¿verdad?, también del premilenio vienen a surgir varios grupitos. Uno de ellos es los despensionalistas,
Hay los pre-dispensacionalistas y hay los dispensacionalistas por completo. Solo que hay un enredo tremendo en esa teoría y en esa enseñanza. Pero luego vienen los post-melianistas. Ellos también se basan en la enseñanza de Apocalipsis capítulo 20. Y cuando miramos nosotros los post-melianistas y los pre-melianistas, miramos nosotros que entre ambas enseñanzas enseñan que la venida de Jesucristo va a ocurrir varias veces. Porque hablan del rapto, hablan de la revelación, hablan de la gran tribulación y luego hablan del juicio final. Y en todo esto miramos nosotros que ellos vienen a enseñarnos de que Jesucristo habrá de regresar 3 veces al mundo. Entonces miramos nosotros que son los premilenialistas, los postmelianistas y luego los transmelianistas, que ahora es mejor conocido por una escatología realizada, le dicen. Y esta escatología realizada se ve más y se oye más dentro del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Hay un hermano de Indiana que empezó todo esto y ya poco a poco se ha desparramado a ciertos predicadores y ellos ahora ya lo enseñan como doctrina de la iglesia de Cristo. Los transmilenialistas, que es la escatología realizada. Pero luego tenemos la interpretación bíblica, que si acaso usted se sienta a estudiar todo esto, va a llegar a la conclusión de que se habla de un amelianista, es decir, que los 1000 años son años que comienzan a ocurrir cuando Jesucristo se sienta a la diestra del Padre, cuando Jesucristo ya es triunfante, de Colosenses capítulo 2 y versículo 14, triunfante públicamente sobre su enemigo que es Satanás. En el libro de Efesios capítulo 4, Jesucristo allí viene a enumerar los enemigos que Cristo viene a conquistar. Es victorioso sobre la muerte, porque miramos nosotros, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que se nos promete a todos nosotros, que si llegamos a morir, ¿verdad?, vamos a resucitar, vamos a ser triunfantes sobre la muerte. Segundo, miramos nosotros el triunfo de Jesucristo sobre Satanás. Esa enseñanza la miramos a través de la enseñanza del Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 3, versículo 26, dice que el hombre fuerte viene. Este hombre fuerte es Jesucristo. Amén. Que vino y capturó, vino y fue victorioso sobre Satanás. Y eso es lo que habla Apocalipsis capítulo 20. Por eso enseño, y la Biblia enseña que somos amelianistas, estamos viviendo los 1000 años y estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Por lo que en vista de que la segunda venida de Jesucristo es importante, la lección de esta noche vamos a estudiar por qué es importante la segunda venida de Cristo y qué es lo que la Biblia nos enseña concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Y primeramente encontramos nosotros, ¿verdad?, que la segunda venida de Jesucristo va a ocurrir una sola vez. La segunda venida de Jesucristo va a ocurrir una sola vez. No va a venir al mundo, ¿verdad?, en una forma secreta que mucha gente le llama el rapto. Algunos piensan que ya vino en 1914, otros piensan que va a venir en una fecha futura el rapto. Seguramente ustedes han leído esos stickers que le ponen entre los carros, ¿verdad?, que dice: en caso de que ocurra el rapto, este carro va a estar sin conductor, ¿verdad? Pero son ideas, son conclusiones humanas, ¿verdad? Porque eso no va a ocurrir. La Biblia no habla de eso. Jesucristo va a venir solamente una sola vez, y cuando venga Jesucristo, entonces ahí se va a acabar todo. Es lo que le enseña. Pero va a ocurrir una sola vez. En 2 de Corintios capítulo 13, voy a buscar el pasaje. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Noten lo que dice el apóstol Pablo.
Pablo está argumentando contra los hermanos de Corinto concerniente ciertas doctrinas bíblicas, y luego llega a la conclusión, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto es algo divino. Cuando uno lee el libro de Éxodo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios siempre requirió de que 3 testigos fueran los que vinieran cuando traban acusaciones contra alguien, porque ahí iba a constar toda palabra. 3 testigos. Y Pablo aquí usa esa misma enseñanza para demostrar a los corintios, ¿verdad?, que ya lo que él dijo, ¿verdad?, es algo que se le dijo a él por medio de 2 o 3 testigos. Consta toda palabra. Y si así es, entonces ese medio lo usamos también nosotros, para entender de que con 3 testigos ya ahí se cierra el asunto, caso cerrado, como dice el juez, ¿verdad? Y miramos nosotros entonces primeramente que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, en Juan capítulo 14 y versículo 1 al 3, nos enseña concerniente a su venida. Nota lo que dice Juan capítulo 14. Aquí se encuentra con sus discípulos, ya está despidiéndose de ellos, y mientras que se está despidiendo de ellos, les está dando varios consejos. Y en Juan 14, versículo 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. No dice que va a venir varias veces, dice: vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto aquí hace referencia a una sola venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no viene a elaborar un plan que enseñan los premilenialistas, los postmilenialistas, los despensionalistas, sino que simplemente dice: voy a regresar a este mundo. Y recuerde que lo está consolando, les está diciendo que la muerte de él es eminente, ya está aproximándose la muerte de él, ya va a ir a la cruz del Calvario. Dice: pero si me voy a regresar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y entonces miramos nosotros en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿para qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una sola vez. Y esto lo miramos nosotros ya. Testigo número 2 son los ángeles. Los ángeles. Y es Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Miramos nosotros que hablan concerniente a la segunda venida de Jesucristo. En esta ocasión, Jesucristo ya se despide de sus apóstoles y él ya entonces asciende hacia el cielo. Recuerden que esto era el plan de Dios siempre. El Antiguo Testamento, un texto que estudiamos en la mañana, Salmos 110 y versículo 1 al 4, nos enseña que Jehová dijo a mi Señor, ¿verdad? Está hablando de 2. Y ahí nos damos cuenta de que le dice Dios: siéntate a mi lado, a mi diestra. Y esto es hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que dice Daniel capítulo 7 y versículos 13 y 14. Habla también de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí la vemos, pero los ángeles son los que están declarando todo esto, están enseguida de los apóstoles. Ellos son los apóstoles. Y les dice, así como lo vieron, así vendrá Él en las nubes. Y esto concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento. Dice que Jesucristo va a venir en las nubes con voz de arcángel. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 en adelante, y hoy estudiamos más sobre eso. Pero luego miramos nosotros, ¿verdad?, que están los apóstoles. Los apóstoles. En Filipenses capítulo 3, versículo 20. Note lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, miembros del cuerpo de Cristo, ahí en Filipo. En Filipenses capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses lo siguiente. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarnos a sí mismo todas las cosas. Es interesante que nosotros tengamos aquí en mente que habla de un poder. La pregunta es, ¿qué poder? El poder es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también va a tener su obra en la resurrección. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo vino a resucitar Jesucristo entre los muertos? Romanos 1:4 dice, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, o según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo es vida, es el que vino a resucitar el cuerpo de Cristo Jesús de entre los muertos, y lo vino a resucitar con poder. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 se le nombra, no sé cómo se le nombra ahí, ¿verdad? Hebreos capítulo 9 y versículo 14 dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno es ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten, el Espíritu, mediante el Espíritu eterno. El Espíritu eterno es el que da vida, es el que viene a resucitar. Entonces miramos nosotros que esto es importante porque más adelante vamos a ver la palabra arrebatados. Y esto, ¿verdad? Muchos dicen que ahí es en donde se encuentra la clave para el rapto. Pero ahorita vamos a estudiar más un poco de eso. Solo que es con poder. Entonces está otro pasaje, es Hebreos capítulo 9. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 28. Note lo que dice. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Solo que aquí está los apóstoles, uno aquí Hebreos 9:28, ¿verdad? Yeah. Porque muchos dicen que, bueno, es otro apóstol, pero ahí está 9:28. Solo que hay como tres testigos, Jesús, los ángeles y los apóstoles, que Jesucristo va a venir una segunda vez. No dice dos o tres veces, segunda ocasión que va a venir Jesucristo. Entonces la pregunta apropiada a esta tesis, a esta conclusión, es la siguiente. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Porque aquí entonces es donde nos venimos a formular los diagramas, ¿verdad? Si acaso estamos hablando sobre la ascensión de Jesús, que viene a sentarse a la diestra del Padre, ahí empieza
Ahí empieza. ¿Qué empieza ahí? Y luego miramos nosotros que estamos hablando de la segunda venida. Segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Qué empieza ahí? Bueno, aquí empezó la iglesia. Aquí empezó la iglesia. El día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 y versículo 1. Esto entonces se llamaría el periodo de la iglesia. Entonces todo esto, ¿verdad? Esto es actual. Es presente. Por lo tanto, aquí empiezan, aquí se consideran los 1000 años de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. Según la Biblia, no según nuestra opinión. Todo esto, ¿verdad? Es Biblia. Hechos, capítulo 1, 9 al 11, la ascensión, la diestra del Padre, empieza la iglesia, Hechos 2, le ponemos del 1 al 47. En la actualidad es lo que se le llama el periodo de la iglesia. Y luego Jesús dice, voy a venir por segunda vez. Los ángeles dicen, Jesús va a venir por segunda vez. Los apóstoles dicen, Jesús va a venir por segunda vez. Esto es el fin. El fin. Y esto concuerda con segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, en donde dice que los presentes cielos y tierra van a ser destruidos. No hay ninguna equivocación, no hay manera en cómo malinterpretar esto. Dice segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este es el día del Señor, la segunda venida de Jesucristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Y luego dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, aquí se va a acabar todo. Y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, empezando el 20, ¿verdad? Que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es el diagrama de la Biblia, no de ningún hombre. Aquí no vemos premilenialistas, no vemos despensionalistas, no vemos postmilenialistas, no vemos transmilenialistas, no vemos nada de eso, únicamente lo que la Biblia nos enseña concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Va a ocurrir una sola vez. Pregunta o comentario antes de seguir al siguiente punto. Sí, hermano. Yo pienso, bueno, yo pienso que ya está cerca la venida de Jesucristo, porque ya han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Desde que lo crucificaron, ¿verdad? Yo pienso que está cerca, ¿verdad? Debemos de prepararnos, porque la segunda venida de Jesucristo, yo pienso que está cerca, porque ya han pasado 2000 años. Muchos piensan de esa manera, hermano. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que la ley dice que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí va a venir. Sí va a venir. Y el detenimiento de la venida de Jesucristo, ¿verdad?, ha hecho a muchos, ¿verdad?, que se burlen de él, como en el tiempo de Pedro. En el tiempo de Pedro, ¿verdad?, dice que había muchos que se burlaban. Y dijeron, ¿dónde está la venida de Jesucristo? ¿Dónde está entonces que se iba a acabar? Y se burlan. Así hay mucha gente también. Los ateos son los que más vienen a hablar sobre esto, ¿verdad? Que esto es un mito, ¿verdad? Que no es realidad, no es serio, que no se va a acabar. Y luego de ahí empieza el periodo de la otra enseñanza, la enseñanza de la regeneración.
Y claro que usa Mateo capítulo 19, versículo 28, de la restauración, dice, de los tiempos. Y hay, estudiando bien las palabras concerniente a la definición de los lexicógrafos, nos damos cuenta, ¿verdad?, a qué se refiere todo eso. Pero mientras, hay campo para malinterpretar todo esto, lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que dar en mente, ¿verdad?, que al tercer día resucitó, ¿verdad? Así como dijo que al tercer día resucitó, y tenemos que dar en mente que está vivo, ¿verdad? En Cristo, porque resucitó y antes que venga la segunda venida. Bueno, hay algunos que piensan de esa manera, ¿verdad? Se ascendió el primer día de la semana, y muchos piensan que el primer de la semana quizás regresa. Pero sabemos bien que va a ocurrir. Dios tiene planes para su iglesia. Y claro que va a venir, ¿verdad? Sí va a venir por su iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 15, por los fieles. Pero eso no se le va a llamar el rapto, ¿me entiendes? Sino que va a venir, todo va a ser destruido. Y luego viene el juicio final. En la escatología, ¿verdad?, son los puntos de interés, el juicio final. Y luego el cielo, la tierra y todo esto. ¿Alguien más? Bueno, sí, es más interesante, ¿verdad? Porque dice el 9, de lo que usted va a estar explicando, dice, Él no retarda su promesa, de que va a pasar, de que va a venir, ¿verdad? Es bíblico eso, lo dice la palabra. Pero no retarda, según algunos, tienen su tardanza, sino que Dios es paciente, ¿verdad? La paciencia de Dios hoy está esperando que vengan al arrepentimiento, o sea, si no es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahorita estamos en la paciencia, ¿verdad? Pero está esperando que vengan más almas al arrepentimiento, pero como dice la palabra de que va a venir, porque es promesa. Así es. ¿Alguien más? Muy bien. El siguiente punto, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando venga Jesucristo? Ya establecimos bíblicamente que esto va a ocurrir. Dice que todo ojo lo verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora, pónganse a pensar, ¿por qué tiene esto importancia? Porque en el rapto, ¿quién lo va a ver únicamente? La iglesia, los fieles. Estamos hablando de enseñanza de hombre en el rapto. ¿Quién lo va a ver únicamente? La iglesia. Y algunos dicen que ya ocurrió el rapto. Y dices, bueno, ¿quién lo vio? La iglesia. Bueno, ¿cómo sabes tú que la iglesia lo vio? No le pueden contestar esa pregunta. Porque si dice que la iglesia lo vio, entonces él no es parte número uno de la iglesia. Y ahí es entonces donde piensa otra falsa enseñanza. La regeneración de este mundo, que este mundo aquí se va a quedar y algunos aquí no vamos a quedar. Ya comienzan la enseñanza de las tribus, la tribu de Adán, la tribu de esto, porque tienen que buscar lugar donde están acareos. ¿Me entienden? Solo que entonces comienza la enseñanza. Y es otra enseñanza falsa. Porque la Biblia no habla de eso, sino que habla del cielo o el infierno. Hay dos caminos, el cielo y el infierno, y punto. Pero como me meto en líos enseñando cosas que no son bíblicas, tengo que encontrar contestaciones para los loopholes, como se llama en inglés, ¿verdad? You gotta find answers to your loopholes. Y entonces ya, no, pues este mundo se va a regenerar. Ya lo llevan al pasaje de Isaías, donde el león con la oveja aquí iban a vivir juntos, ¿verdad? Y esto y lo otro. Son versículos simbólicos. Y se tienen que interpretar simbólicamente. Solo que ahí está, como dice, ¿verdad? Ahí te lo voy a sumar. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1.7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 1.7 dice: he aquí que viene con las nubes, ya hablamos un poco de eso, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. No sé lo que dice,
He aquí viene con las nubes y todo. Ahora, ¿qué parte de todo no entendemos? Cuando dice que todo, no viene a excluir un grupito, sino que todos. Si yo digo aquí, todos los que estamos presentes, no estoy excluyendo al hermano Cavazos, que él después va a verlo, sino que todos lo vamos a ver. Dice que todos los linajes de la tierra lo van a ver. Miren, vamos a Job capítulo 19. Job fue un hombre que vivió en la era patriarcal. Estamos hablando ya de 4000 años antes de que Jesucristo viniese. Job capítulo 19. Y note lo que dice el versículo, bueno, empieza en el versículo 25. Job 19, 25. Job 19, 25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros, aunque mi corazón desfallecer dentro de mí. ¿Qué está diciendo Job aquí? Job está diciendo que va a morir, pero está diciendo también que al morir no es el fin de su vida, sino que esta carne se va a deshacer. Pero luego que se deshaga, voy a ver a Dios, ojo a ojo, lo voy a ver con mis ojos. Solo que está hablando de una transformación a un cuerpo carnal, a un cuerpo celestial. Y es lo mismo que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice que lo carnal, lo material, no puede heredar lo celestial. Tiene que haber una transformación. Y es lo mismo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está donde en los cielos. Nuestro cuerpo será transformado a la imagen del Señor. El Señor ya ha sido transformado. No tiene el mismo cuerpo que antes tenía cuando anduvo aquí en la tierra. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo transformado. Y seremos, dice, semejante a Él. Semejante a Él. Pero noten, Job dice, yo tengo esperanzas de verlo. Y la pregunta es, ¿cuándo lo va a ver? ¿Lo va a ver individualmente? No, lo va a ver cuando todo ojo lo mire. Cuando todo ojo lo mire. Miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 1. En 1 de Juan capítulo 3 y versículo 1, aquí está el apóstol Juan. Y note lo que el apóstol Juan nos viene a decir. 1 de Juan capítulo 3 y versículo 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Le está hablando a los cristianos, le está hablando a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso ya lo sabemos. Por eso el mundo actúa como actúa, porque no le conoce a Dios, no lo comprende, no lo entiende. Amados, ahora somos hijos de Dios, versículo 2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Él aquí es Jesucristo, cuando Él se manifieste, la manifestación de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, Juan le dice a los cristianos, ustedes lo van a ver. Job dice, yo lo voy a ver. Apocalipsis dice, todo ojo lo verá. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Otra vez una pregunta muy importante. ¿Cuándo va a suceder esto? Apocalipsis, capítulo 1:7, con Job, 19, 25 al 27, con Juan, 1 Juan 3, 1 y 2. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, va a suceder esto cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Qué va a ocurrir? Número 1, va a venir con los ángeles, ¿verdad?
Bueno, vamos a leer el texto primero para que no miren que yo estoy poniendo cosas aquí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 13, no sé lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están muertos en Cristo. Para que no os contristáis, contristéis, ¿verdad? Como los otros que no tienen esperanza. Ahí hace la diferencia entre los que no tienen esperanza y los que tienen esperanza, que son los cristianos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a primeramente ir a preceder a los que duermen, porque el Señor mismo, aquí está, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten, va a venir con voz de arcángel, ¿ok? Y luego dice que todos los que están en el sepulcro, todos los que están muertos, van a oír su voz. Esto lo declara Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Esto primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículos del 13 en adelante. ¿Okay? Pero menos dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Estamos poniendo el rompecabezas, ¿verdad? Pedacito por pedacito. En Juan capítulo 5 y versículos 28 y 29, note lo que dice. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, estas son palabras de Jesucristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Todos. No hace una diferencia entre cristianos y no cristianos, sino que todos los muertos van a oír su voz, dice. Y los que hicieron lo bueno, aquí viene ya a declarar la conclusión a la cual llega el versículo 28. Viene a interpretar la palabra todos, porque todos incluye cristianos y no cristianos. Ya el 29 entonces interpreta la palabra todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí no habla de dos resurrecciones, habla de una, porque la palabra todos que van a oír su voz incluye buenos y malos. ¿Okay? Estos entonces van a oír su voz y van a resucitar. Y al resucitar, ¿a quién van a ver? A Cristo. A Cristo. Van a ver a Cristo, los muertos. Y los que están vivos, según el versículo 17 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, ahora regresando a 1 Tesalonicenses 4, 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ya está hablando de los vivos. Seremos arrebatados. Esta es la palabra arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto incluye al mundo. ¿Por qué? Porque según de Pedro capítulo 3, algo va a ocurrir. ¿Qué se va a acabar? El mundo. El mundo. Los cielos y la tierra, todo se va a acabar. Entonces ahí están los muertos y los vivos. Y Job dice, Job 19, él vivió cerca de 3,000 años antes de Jesucristo, dice, y yo voy a ver a mi Señor. Todo ojo lo va a ver. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. No va a haber nada de que rapto, un grupito lo miró. Y luego viene la revelación, un grupito lo miró.
Y luego, después de la gran tribulación, vienen entonces, Jesucristo viene, ¿y quién lo va a ver? Los arrepentidos, aquellos que tuvieron segunda oportunidad para arrepentirse. Él no habla de eso. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, está constituido, ¿de qué? Que el hombre viva una sola vez y después de la muerte, ¿qué? El juicio. No hay ningún purgatorio, ¿verdad? No hay ninguna segunda ocasión o un espacio en donde se le va a dar tiempo a la persona para que se arrepienta, en donde únicamente el sacerdote te puede decir si ya la hizo o no. No, pues le faltan como unas 5 o 6 misas más. La fe, y si avientas buenos billetes ahí, no, yo creo que ya con una misa tuvo. Pero ¿quién decidió? El sacerdote. Él no tiene esa capacidad. Eso le pertenece a Dios. ¿Hermano Víctor? Sí, no para recalcar, hermano, allá en 2 Corintios 5:10, le dice a es necesario que todos nosotros compadezcamos el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estamos, sea bueno, sea malo, o sea, que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que Cristo haya. Así es. Y para ella ir, ¿verdad? Porque Romanos 14:12, segunda de Pedro 5:10, ahí la palabra clave es todos. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí incluye a todos. Todos estos los cuales estamos viendo. Todo lo que hay, ahí está la palabra todos. Entonces todo ojo lo va a ver. Lo va a ver. Eso es lo que la Biblia enseña. No es algo que nosotros pensamos o creemos, sino que la Biblia enseña todo eso. Y luego la tercera, antes de que se me acabe el tiempo, el tercer punto, y no hemos tenido mucho tiempo para elaborar esto, ¿verdad? Son los cielos y tierra, ¿qué? Nueva. No más. Cielos y tierra nueva. Esto habla de una nueva formación. Habla de algo ya nuevo que se va a empezar, porque lo viejo ya pasó. Y entonces, claro que aquí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21 está hablando ya a los que le hicieron al cielo, de cielos nuevos y tierra nueva, para que fue al infierno. ¿Qué le espera? La compañía de la bestia, la compañía de Satanás, la compañía de los demonios. Dice, a ver, hermano, enséñeme versículos. Qué bueno que me hizo la pregunta. Qué bueno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Note lo que dice. Mateo 25, 41 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 25, 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, estos son los que no lo hicieron, ¿verdad? A la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ahí están el diablo y los demonios. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. No sé lo que dice. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego, al agua del fuego y azufre, donde estaba, ¿de quién? La bestia. La bestia incluye el mundo entero que obró en contra la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque usted tiene que estudiar Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias. De dos bestias. Y estas dos bestias una se refiere a la gente mala, la otra se refiere al gobernador, emperador romano. Y a todo gobernador que está en contra de los principios de Dios. Y no me quiero meter mucho en política, ¿verdad? Pero voy a decir lo que voy a decir y ahí lo dejo. Nosotros para allá vamos, hermano. Tenemos unos políticos bien liberales, que quieren implementar cosas del mundo, cosas malas, y que están en contra de la voluntad de Dios. Y son tercos.
Y todo aquel que se viene a constituir como conservador y que quiere permanecer en principios bíblicos, en principios morales, lo botan, lo sacan. Le sacan los trapitos al sol y lo hacen garras. Tanto hombre como mujer. Y ahí se acaba todo. Porque ellos quieren la agenda, quieren implementar la agenda que ellos quieren. Y punto. Y ahí yo no quiero argumentos nada de eso más, ¿verdad? Pero así es, así fue en Roma, fue en todos los gobernadores, en todos los imperios. Y miramos nosotros que Estados Unidos para allá va. Si no nos cuidamos, para allá vamos. Solo que lo que el hermano Arnoldo dijo, ¿verdad? Que el fin ya está cerca. A lo mejor sí, si dejamos que esta gente venga a hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a crecer en ese ambiente. Y esperemos que tengan muy buena espalda, ¿verdad? Para que puedan en contra de todo eso. Porque si no, camarón que duerme y se le da la corriente. Y es lo que habla Efesios capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? La corriente del mundo se la va a llevar. Entonces miramos nosotros que esta bestia es lo que representa, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, representa a cualquier imperio malo, cualquier gobierno malo, y representa a la gente mala, aquella gente que sigue a ese imperio malo. Y luego dice aquí, ¿qué más? Dice el falso profeta, aquellos que andan enseñando falsamente. Por eso es responsabilidad suya, hermano, hermana, amigo o amiga, de poner atención y oír bien lo que le están enseñando. Porque no crea que todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que oye es la verdad. Porque hay cosas que no son verdad. Es engaño. Es una carnada que le está Satanás poniendo para que entre a sus concupiscencias. Y una vez que lo venga a seducir, ya entre el pecado en su vida. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Y esto es lo que miramos nosotros continente a los cielos y tierras nuevas. Para esta gente, ahí está Satanás, los demonios, las bestias, la gente mala y los falsos maestros, falsos profetas. Pero para aquellos quienes se mantuvieron fieles hasta la muerte, Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, el que se mantiene fiel hasta la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 12, el que se mantiene fiel hasta la muerte, dice, ese recibirá la corona. Ese. Y van a ser cielos nuevos y tierra nueva. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, yo he peleado la buena batalla. He corrido la carrera a la manera en como Dios me dijo que corriera la carrera. Siempre me he mantenido fielmente en la fe que se me dio, que es la doctrina. Dice, por lo tanto, me está guardando una corona. Y no solamente a mí, sino que a todos aquellos que aman la venida del Señor. Punto. Eso es Biblia, es lo que la Biblia enseña. Y si Pablo tenía esa confianza y nos enseña, ¿verdad?, que sí podemos llegar a ese punto, entonces, como dice en inglés, what one man can do, another man can do. Lo que un hombre puede hacer, el otro hombre también lo puede hacer. Si Pablo lo hizo, yo también lo puedo hacer. Dice, pero Pablo fue apóstol. Bueno, usted también es un apóstol, es un enviado de la iglesia. Pero el apóstol Pablo tuvo el Espíritu Santo. Usted también tiene el Espíritu Santo. La palabra está aquí y el Espíritu Santo nos ayuda juntamente con la palabra para poder mantenernos fuertes y firmes en las cosas de Dios. Pero tienes que ponerle ganas, brother. Ganas. Algo que te va a costar, algo que es precioso en tu vida o algo que es precioso y que tiene valor, te va a costar. Pero por cierto, te va a costar. Y si no te costó, watch out. Porque al rato regresa y can take a big bite out of you. Te puede regresar y dar una zarandeada tremenda. Bueno, yo creo que ya hablé bastante, ¿verdad? Bueno.
todo es, pues en este mundo, ¿verdad? Todo el mundo, pues es tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la justicia que Dios ha Así es. O sea, Así es. tenernos de todo cosa del mundo, ¿verdad? De tratar de tenernos de eso. Pero, pues, ¿verdad? Si somos, si soportamos la tentación que se nos pone enfrente, ¿verdad? Pues es una lucha entre la carne y el espíritu. Hay que luchar arduamente, espiritualmente, para que no nos gane la carne. Así es. Es duro, ¿verdad? Pero, pues, No, sí, es duro. Tiene que pagar, que gotta pay the price, tiene que pagar el precio de... La vida cristiana no es fácil, hermano. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, el que desee vivir piadosamente habrá de sufrir persecución. La vida cristiana no es fácil. Y la vida del pecador, Proverbios 13:15 dice que es difícil. Muchos piensan que es fácil. Pues sí, fácil, porque te da la entrada fácil, pero es una vida difícil. Difícil. Dura. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? No, lo felicito, ¿verdad? Porque predica muy bien, ¿verdad? Explica muy bien de la primera venida de Jesucristo, de la segunda venida, ¿verdad? Y me pongo a pensar a veces en mi casa, ¿verdad? Que me encontré como un tesoro aquí, ¿verdad? En la iglesia esta, mucha sabiduría, mucha humildad, mucha paz, así me siento, ¿verdad? Y digo a mi esposa, como si me encontré un tesoro, ¿verdad? Porque hay bastante sabiduría, humildad, paz, respeto a uno a otro, es increíble, ¿verdad? Estoy asombrado, ¿verdad? Con usted también, ¿verdad? Predica Pues gracias a Dios, hermano. lo que Gracias a Dios. ¿verdad? Y estoy maravillado, ¿verdad? Pero hablando de la verdad, dice Proverbios que el que la encuentre, que ¿qué? no la venda. Que no la venda. Y después de la verdad, yo no soy, ni mis palabras. La verdad es Dios y la palabra de Dios. Y pues no la vendas, quédate con ella. Muy bien. El tiempo ya se nos terminó, hermanos, solo que vamos a dar tiempo ahora. Vamos a tener un canto de invitación, y este canto de invitación es para que nosotros reflejemos en la vida nuestra lo que, pues, quizás nos falte, quizás tengamos que arreglar cuentas con Dios. Todo depende en cada persona individualmente. Pero si usted está sujeto a la invitación, le invitamos para que pase al frente. Estarán ancianos aquí delante de usted, listos para atenderles en cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.